Así es, seguimos con más información. Gracias, Roberto Omar. Y el COE cantonal de Guayaquil anunció hace pocos minutos nuevas restricciones para la ciudad en el marco de la pandemia del COVID-19. Existen modificaciones en la regulación para la venta de bebidas alcohólicas. Luisa María Heredia informa. Este viernes 13 de noviembre, el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal emitió nuevas resoluciones para la ciudad de Guayaquil. Textualmente son las siguientes. Se mantiene la regulación de restaurantes o eventos de concurrencia masiva en hoteles, locales o salones de eventos en cuanto al aforo máximo del 30% de la capacidad ordinaria. El horario máximo para estas reuniones será hasta las 0 horas. En el segundo punto se ratifica la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, estacionamientos, parques, vehículos estacionados y en circulación, así como en los exteriores de los domicilios. También se regula el expendio de bebidas alcohólicas y de moderación de forma tal que se podrá realizar únicamente entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche de lunes a sábado y de 6 de la mañana a 8 de la noche los domingos en los locales o establecimientos autorizados para dicho efecto. Como cuarto punto se ratifica la prohibición de funcionamiento de bares y discotecas conforme a la resolución del COE cantonal del 10 de septiembre. Finalmente se mantiene lo resuelto respecto al aforo en restaurantes, restobares, centros comerciales, jugueterías y teatros. Todas las medidas entran en vigencia a partir de hoy, viernes 13 de noviembre, y serán revisadas cada 15 días, conforme a la emisión del nuevo informe epidemiológico que prepara la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal. Todavía no se cierran las puertas para una candidatura de Álvaro Noboa. El Movimiento Justicia Social impugnó la decisión del Consejo Nacional Electoral con la que se impide su participación. En su sentencia, el Tribunal Contencioso Electoral ordenó al CNE que adopte todas las medidas para que Justicia Social, lista 11, pueda realizar los actos de democracia interna y calificación de candidaturas a las dignidades constantes en la convocatoria a elecciones generales de 2021. Es decir, candidatos a asambleístas, vicepresidente y presidente de la República. Pero el Consejo Nacional Electoral tiene su propia interpretación de esta sentencia. Enrique Pita es el vicepresidente del organismo. Tenemos que entender que debe haber el mismo tratamiento para todas las organizaciones políticas, aquellas que sí actuaron dentro del marco de la ley, dentro de los tiempos previstos en el calendario, e inscribieron su candidatura, no pueden estar en detrimento de aquellas que, teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron. Por eso, explica, desde el CNE se han cerrado las puertas a que Justicia Social pueda inscribir candidatos a presidente y vicepresidente de la República. La candidatura a presidente de la República nunca tuvo cuestionamiento o limitación por parte del Consejo Nacional Electoral. El sistema estuvo abierto. Tan es así que hasta el 7 de octubre, día máximo para inscripción de candidaturas, a las 6 de la tarde, se intentó ingresar en la inscripción de la candidatura del abogado Noboa y no se concluyó. Sin embargo, aún nada está dicho, admite Pita, pues esta resolución ha sido impugnada y el Tribunal Contencioso Electoral deberá nuevamente esclarecer el tema. El CNE, a través de su Secretaría General, ha dispuesto que la actual resolución sobre el movimiento Justicia Social sea puesta en conocimiento de la Corte Constitucional, en tanto que el Tribunal Contencioso Electoral también exhorta al CNE a que en próximas ocasiones se fije plazos al menos 90 días antes de la convocatoria a elecciones para resolver discrepancias sobre la cancelación, liquidación o extinción de organizaciones políticas, tema que al momento pone en apuros a movimientos, candidatos y al propio organismo, mientras que el calendario electoral sigue su curso y el tiempo no sobra. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y surgen discrepancias por el presupuesto electoral. Mientras la presidenta del CNE asegura que se acordó con el Ministerio de Economía un presupuesto de 91 millones de dólares, el ministro asegura que el monto acordado fue de 83 millones. Cuando parecía que por fin se había establecido el presupuesto electoral para la primera y segunda vuelta presidencial, que se fijó inicialmente en 114 millones de dólares y que Finanzas dijo que no podía financiar, la presidenta del Consejo Nacional Electoral informó este jueves que ya se estableció el monto final
en alrededor de 91 millones de dólares, junto a técnicos del Ministerio de Finanzas. Para lograr esta optimización, lo que se realizó son mesas de trabajo con el Ministerio de Finanzas y la colaboración del Ejecutivo para tener la participación en algunos productos y servicios donde el Ejecutivo podía hacer reducciones importantes. Nosotros acordamos con ellos un valor, no recuerdo el número exacto, pero era aproximadamente 84 millones de dólares. Sobre una propuesta inicial de 113 millones. Este fue acordado entre los equipos de trabajo del Ministerio y del Consejo Nacional Electoral. Esto que usted me cuenta es del día de ayer. Ajá. Así que yo tengo que sentarme hoy día con los equipos de trabajo a ver qué pasó. Lo dijo el ministro de Economía durante una entrevista en Radio Sucesos la mañana de este viernes, con lo cual nuevamente se generó incertidumbre sobre el monto del presupuesto final para las elecciones. La presidenta dijo que ha llegado a un acuerdo para llegar a 91 millones y que ese acuerdo le permitía una flexibilidad. La presidenta del organismo electoral dio incluso los montos recortados para llegar a los 91 millones de dólares. 16 millones de dólares que corresponden a la reducción de 2 escalas de salariales de los sueldos de los funcionarios electorales. Alrededor de 2 millones de dólares que también la Policía Nacional redujo su presupuesto. Pero si son solo 83 millones de dólares, como dice el ministro, la pregunta es ¿qué otros pagos se recortarían? Cualquier ahorro que se haga desde este presupuesto, 83 millones, debe aportarse para poder cubrir lo que se ha restado, que es el estipendio para los chicos que forman parte de las mesas electorales. Lo cierto es que estamos a poco menos de 3 meses de las elecciones y el presupuesto no termina de definirse. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Otro tema, el exsecretario de Salud de Quito, Lenín Mantilla, y el contratista Juan Alejandro Vinelli recibieron orden de prisión preventiva dentro del proceso que se sigue en su contra por el delito de peculado relacionado con la compra irregular de pruebas PCR por parte del municipio de la capital. Casi medio año después de iniciada la investigación que salpicó al municipio capitalino por la adquisición de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19, Fiscalía logra formular cargos en contra de 7 personas. Al exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, y el contratista Juan Alejandro Vinelli se les dictó orden de prisión preventiva. Para otras 5 personas, las medidas cautelares fueron sustitutivas. Presentación periódica los días viernes en la unidad judicial aquí competente para que se defienda en libertad. Previamente sobre Mantilla pesaba una orden de detención con fines investigativos. Sin embargo, nunca se lo halló. Su abogado insiste que no existen las garantías pertinentes. Pues obvio, si alguien está con orden de detención, tiene que estar buscando la manera o las herramientas para que eso se levante y pueda comparecer, y que lo va a hacer. Este proceso inició con un informe de Contraloría emitido a finales de julio en el que se halló 4 inconsistencias, entre ellas que no se justificó la necesidad de la compra, tampoco los objetivos ni la capacidad de procesamiento de resultados. Para adquirir estos dispositivos médicos, el municipio de Quito canceló más de 3,7 millones de dólares. Aunque Fiscalía los acusa de facilitar esta contratación irregular, la defensa de Mantilla justifica el proceso. Y otros informes en el que demuestra que los procesos precontractuales y contractuales fueron hechos estrictamente apegados a la ley, a tal punto que el mismo CERCOP pues autorizó ello. En mayo de este año, Fiscalía ejecutó un total de 4 allanamientos en el municipio de Quito, la Secretaría de Salud, el domicilio de Mantilla y la empresa proveedora. Según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, los procesados podrían enfrentar una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. La instrucción fiscal durará 90 días. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Se embargan terrenos de propiedad de la ex coordinadora del IES, Marisol Larrea, sentenciada por enriquecimiento ilícito. La Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría General del Estado informó este viernes de la ejecución de la sentencia que dispone la reparación económica al Estado por parte de la exfuncionaria condenada por corrupción. Se trata de 8 terrenos ubicados en el cantón El Empalme y que constaban a nombre de Larrea y su esposo. Este es uno de varios embargos que se realizarán como parte de las sentencias que cumple la exfuncionaria Marisol Larrea y que enfrenta varios procesos por corrupción tras su paso por el IES. Presentar certificados médicos para alegar enfermedad y acogerse al derecho a la resistencia para salirse
de una audiencia son algunas de las maneras en que los abogados intentan dilatar procesos penales, especialmente relacionados con delitos de corrupción. El ejemplo más reciente tiene que ver con la situación jurídica del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. La audiencia de juicio por el presunto delito de tráfico de armas desde agosto no se ha podido instalar. Van 3 intentos fallidos ya. ¿Cuáles han sido los motivos? La defensa técnica dice que su cliente se siente mal, que sufre un deterioro en su salud y que no se puede presentar, por lo que entrega un escrito de diferimiento y certificado médico particular. Se puede enfermar una persona que va a ser juzgada, pero ya 1, 2, 3 veces ya sonaría sospechoso. Los jueces del Tribunal de Garantías Penales tienen la potestad de investigar y mandar a hacer una pericia médica. En el caso citado, Fiscalía ya coordinó con el Hospital Abel Gilbert Pontón una valoración cardiológica para el exmandatario que esta semana se realizó. Pero independientemente del resultado, hay quienes creen que se cumplió el cometido, la dilatación del juicio. La demora en gran medida se debe al afán de los abogados para tratar de que pase el tiempo, en algunos casos exista la prescripción de ciertos delitos. Y para la dilatación de procesos hay otros mecanismos, como que los abogados se declaren en resistencia. Ocurrió en una audiencia de reformulación de cargos en la causa penal por delincuencia organizada en la que están vinculados los hijos de Abdalá Bucaram. Los abogados Alfredo Alboreda y Cristian Romero, quienes representan a los hermanos Jacobo y Michelle Bucaram Puley, se acogieron al derecho a la resistencia y se salieron de la sala para que la audiencia no continuara. El mismo juez en su providencia dice de que si es que acaso no concurre el defensor particular, cuéntese con un defensor público. Fue lo que ocurrió en el caso mencionado, pero hay más ejemplos, en los que quienes se enferman son los abogados. Pasó en la audiencia de juzgamiento por el delito de lavado de activos en contra del exministro Iván Espinel. Entregó un escrito y un informe médico en los que se señalaba que su abogada estaba delicada de salud por síntomas de depresión y ansiedad. No es posible que se burlen de esa manera de la administración de justicia. Podría llegar a una sanción administrativa a los abogados respectivos. Pero hace un llamado también a los colegios de abogados para que estos a su vez les recuerden a sus integrantes los principios fundamentales de la ética profesional. Luisa María Heredia, 24 horas. Varios sectores de la economía sostienen que la recuperación por la pandemia del COVID-19 es lenta y que además se ven afectados por la informalidad. Dicen que no soportarían un nuevo confinamiento, por lo que piden a las autoridades que no se tomen medidas políticas. La recuperación de los sectores industriales y productivos van paso a paso tras los meses más duros de la pandemia. Las actividades agrícolas y ganaderas sostienen que si bien sus productos son comprados por los restaurantes reactivados, esto no es suficiente. Todavía vemos un rezago en el consumo. Todavía no estamos ni de cerca a los niveles que estuvimos en el mes de enero y febrero de este año. Por ejemplo, al sector lechero se suma la informalidad con la que tienen que competir. A quienes entregan a la industria versus quienes realmente en legítimo derecho de sobrevivir están viendo cómo sacan productos sin necesariamente cumplir con la normativa de registro sanitario. Los números tampoco favorecen al sector de la construcción, quienes señalan se han visto muy afectados por el confinamiento. La construcción históricamente ha sido siempre aportante, con el 10% del PIB, y estamos en el 7.8%. Ha albergado siempre a cerca de 500.000 de personas y hoy por hoy estamos con cifras totalmente mucho más bajas. Por eso consideran que se debe seguir trabajando y aclaran que no podrían regresar a un confinamiento. El regreso a confinamiento puede ser muy grave para una economía que antes del 2020 ya venía bastante golpeada y para una economía que naturalmente en un año político viene con mucha incertidumbre. Tenemos que basarnos en data. No es tiempo de hacer esto por un tema de percepción política. No hay sector que no haya salido afectado de esto. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo eligió hoy a Richard Martínez como vicepresidente de países del organismo. El exministro de Economía ecuatoriano fue postulado por el recién electo presidente del BID, Mauricio Claver Carón, y luego de superar algunos inconvenientes y probar que está legalmente apto para el cargo, Martínez finalmente fue designado para este puesto que forma parte del directorio del Banco Interamericano. Para evitar aglomeraciones y caminatas por la Virgen de El Quinche, agentes de seguridad se mantendrán durante la noche y madrugada en las arterias viales de Calderón y Tumbaco. Paul Cuello se encuentra en el sector de Calderón y nos tiene la información.
¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Buenas noches. Así es, debido a que se encuentra suspendida la caminata de la Virgen del Quinche, entidades municipales y de gobierno se encuentran acordonando 14 principales arterias donde se concentran los feligreses para realizar la peregrinación hacia esa parroquia. Aquí en el sector de Calderón, al menos donde nosotros nos encontramos, se encuentran al menos 30 agentes municipales y Policía Nacional resguardando precisamente esta arteria principal. Está con nosotros el secretario de Seguridad, César Díaz, para ampliarnos un poco más de este operativo. Secretario, buenas noches. Buenas noches. Como habíamos anunciado ya a la ciudadanía y en una planificación aprobada por el doctor Jorge Yunda, alcalde del Distrito Metropolitano, hoy, viernes 13, se instaló a las 16 horas el puesto de mando unificado en las inmediaciones del Quinche. Tenemos 15 puntos entre fijos y móviles en todo el trayecto para garantizar que no se realice esta marcha que tiene una tradición de más de 400 años. 1.500 objetivos efectivos somos los que estamos en este operativo a fin de dar cumplimiento a esta disposición. Varias entidades están acompañando precisamente a la Secretaría de Seguridad. Sí, nosotros desde la Secretaría de Seguridad, liderando este operativo, estamos con la Policía Nacional, la Intendencia y todas las instituciones municipales como el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control, la Agencia Metropolitana de Control, el Cuerpo de Bomberos, la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Qué pasará si encuentran a ciudadanos precisamente concentrados yendo a realizar esta peregrinación, secretario? Sí, nosotros en los 15 puntos fijos y móviles tenemos un aproximado en cada punto de 50 personas. Haremos un cerco y no permitiremos el avance. Nuestra función es disuasiva. El avance hacia el Quinche como el santuario están totalmente cerrados. Como alternativa, precisamente la Policía Nacional mañana realizará un sobrevuelo donde estará también en el helicóptero el párroco de esa parroquia, precisamente bendiciendo a todos los capitalinos. Reiteramos, se encuentra suspendida la caminata de la Virgen del Quinche. Eso es lo que podemos informar hasta estos momentos. Ustedes con más en estudios. Seguimos, amigos. El 3 y 4 de diciembre llegarán al país representantes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Según el ministro de Salud, el funcionario no dio mayores detalles, pero aseguró que el país negoció los mejores precios y condiciones para obtener la vacuna contra el COVID-19. Fue en el marco de la sesión solemne para conmemorar un año más de creación institucional del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública que el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, hizo el anuncio. El próximo 3 y 4 de diciembre llegarán al país representantes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDCs por sus siglas en inglés. Y van a venir acá para explorar posibilidades de tener una conexión más grande y de que el Ecuador sea de nuevo el país de referencia para el resto de la región. Esta es una oportunidad de la que tenemos que trabajar juntos. Sobre la vacuna contra el coronavirus, Ecuador es uno de los 6 países de América que cerró los acuerdos para adquirir la dosis que elabora AstraZeneca con el asesoramiento de la Universidad de Oxford. Negociamos como ningún otro país en el mundo las mejores condiciones al mejor precio y las mejores oportunidades. Hoy el Ecuador está conteniendo la pandemia y lo digo con un orgullo. Pero cuando la prensa intentó obtener más detalles del anuncio y de cómo avanza la contención del virus, el ministro Juan Carlos Ceballos prefirió no dar declaraciones. Sin embargo, se conoció que Ecuador invertiría cerca de $200 millones para la adquisición de las dosis. El director ejecutivo del INSPI aseguró que una vez que el biológico sea distribuido por la transnacional, el instituto participará de la cuarta fase, es decir, de la farmacovigilancia. Es básicamente evaluar en un grupo grande, muy grande de personas que no tenga efectos adversos y que realmente cumpla las funciones de eficacia. Datos del Ministerio de Salud Pública señalan que hasta el momento los casos confirmados de COVID-19 ascienden a 177.513. En las últimas 2 semanas, los positivos se incrementaron con mayor velocidad en Tungurahua, Santa Elena y Pichincha. Joana Ramos, 24 horas. Salud.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Hoy vamos a hablar de esa complicación que es la formación de coágulos en la sangre potencialmente mortales cuando una persona tiene COVID-19. Pues un nuevo estudio en conjunto con varios científicos, entre ellos de la Universidad de Michigan y de Shanghái en China, han determinado por qué se forman coágulos de sangre en aquellos pacientes con una infección grave de COVID-19, causando eventos potencialmente mortales como pueden ser los famosos accidentes cerebrovasculares, denominado también stroke, y obviamente algunas restricciones de flujo sanguíneo en algunos lugares, como pueden ser el corazón, los pulmones, y de esta forma afectan el intercambio de oxígeno entre estos tejidos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos en este sentido? Es pues básicamente que en la unión de antígeno-anticuerpo y las respuestas inmunológicas que se dan de manera muy exagerada en ciertos pacientes, pues puede existir el desencadenamiento de la formación de coágulos en arterias, venas y en algunos otros vasos microscópicos. Generalmente esto se debe a que anticuerpos se ha visto que en algún punto hacen alguna reacción demasiado fuerte, tienen una respuesta inmunológica inflamatoria muy grave y obviamente podrían causar esto el desencadenamiento de una reacción en cascada que pues pueda producir un estado de hipercoagulabilidad. Sabemos que la mitad de los pacientes hospitalizados con COVID-19 en algún punto pueden dar positivos a anticuerpos que se encuentran también en algunas patologías reumatológicas. Esto podría dar lugar a la teoría de que esta enfermedad pues podría causar algún tipo de reacción antígeno-anticuerpo atacando al propio sistema del cuerpo, y esto podría ser la causa del aumento en el riesgo de producir coágulos. En algunos estudios pues se ha visto que aproximadamente la mitad de los pacientes que tienen COVID grave pues mostraba una combinación de niveles muy altos de estos famosos anticuerpos que atacan a los neutrófilos activados. Estos de aquí obviamente pueden ligarse con alguna célula que ataca el sistema inmunológico y de esta forma pues esto puede dar lugar a la formación de estos pequeños trombos. Es importante entender y recomendar a la ciudadanía que no todas las personas que tienen COVID desarrollan coágulos en la sangre. Simplemente en algunos casos graves puede darse lugar a esta formación de trombos. Por eso es que el tratamiento pues en los hospitales se lo hace junto con algunas medidas para evitar esto. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu Salud, con el auspicio de